Hola, como siempre estoy muy agradecido por estar aquí otro día de nuevo para hacer otro programa de fisiología holística. Y entonces, como hemos ido viendo en los programas anteriores, estamos comenzando todavía, ¿no? Pues la idea, que creo que va a ser mejor para ustedes, es intentar ver al ser humano, pero visto siempre desde lejos, ¿no? Y poquito a poco ir acercándonos para luego ir profundizando y, digamos, hurgar órgano a órgano o víscera a víscera, y sobre todo luego la relación que tienen todos los órganos, tanto para funcionar bien como posteriormente saber el por qué funcionan mal. Entonces, en este sentido, yo particularmente creo que he tenido muchísima suerte porque, pues rebuscando por ahí, por bibliotecas antiguas y todas estas cosas, pues cayó en mis manos un librito que ahora yo pues les voy a relatar. También creo que es un poquito de justicia, porque tanto hablando no del cuerpo humano, sino del ser humano, pues ha habido personajes, creo que personajes en el sentido más amplio de la palabra, que se han dedicado a la medicina total desde tiempos ya, hace bastantes tiempos, e incluso aquí en Occidente y más concretamente, por supuesto, en España. Entonces hoy vamos a hablar sobre la arróstica. Entonces es una palabra que a mí la verdad es que nunca, claro, partiendo de mi propia incultura, nunca la había escuchado hasta que vi este librito, ¿no? Entonces, para ir acercándonos hasta casi los tiempos en que los tiempos que nos embadurnan, digamos así, pues siempre me gusta hacer mención un poco a ver de dónde me ha venido el conocimiento que tengo, o el poco conocimiento, y por supuesto la cara que tengo pues para dirigirme a ustedes, ¿no? Por supuesto que con toda la humildad del mundo. Entonces, siempre nos ha preocupado y es la idea que tenemos para hablar con ustedes y que tengan por lo menos una idea de ver al individuo, pero como un ser total, ¿no? Que está influenciado por muchísimas cosas, y es precisamente con lo que vamos a tratar el tema. Entonces, todo lo que les voy a hablar hoy, por supuesto que, yo encontré este librito y está lleno de porquería, cuando abres las tapas estornudas, porque ha estado dormido casi 50 años, ¿no? Entonces, yo cuando vi esta cosita, manuales de medicina práctica, entonces ya de momento me llamó la atención, ¿no? Porque es medicina práctica, no una medicina teórica, porque creo que hasta ahora a los enfermos no se les trata, pues, o se les cura hablando, sino que, se les puede influir bastante positivamente, ¿no? Pero sobre todo hay que hacer una medicina práctica, ¿no? Digamos, manipular, en el mejor sentido de la palabra, su cuerpo, gracias a ese conjunto de puntos y de meridianos que hay en la piel, y poco a poco ir sacando todo aquello que les aflige, ¿no? Entonces yo le voy a dar las gracias a este doctor Gonzalo García Rodríguez, que un médico, creo que de la universidad, o profesor de la Universidad de Salamanca, que escribió este librito para darnos una concepción un poquito del ser humano en conjunto, ¿no? Y por supuesto que eso me agrada mucho, lo he intentado comprender y por supuesto voy a intentar explicarles muy por encima, claro está, porque yo no voy a llegar al conocimiento que creo que tenía este médico viejo, ¿no? Entonces, aproximadamente hace unos 50 años, una serie de médicos pensadores, digamos así, ¿no? Los médicos hoy también piensan, ¿no? Por supuesto que sí. En este caso, el doctor González escribió sobre este tema de arróstica, que significa algo así, arróstica significa algo así como algo que atañe al enfermo, ¿no? Ese enfermo como un hombre, como un individuo concreto y aislado de la humanidad, siempre alejándose de un ser abstracto y general. Entonces, como esa parte de la patología general que se hacía en esos tiempos, la arróstica lo que intenta es siempre examinar o determinar, por supuesto, todas las oscilaciones que pueden afectar a ese individuo como echado aparte, como cuando le echamos de comer aparte, ¿no? Cuando decimos esas cosas, ¿no? A este hombre hay que echarle de comer aparte. Eso significa que parece ser que se diferencia de los demás. En este sentido, pues a todo el mundo, absolutamente a todos, sin diferenciar
absolutamente ninguna discriminación, digamos así, hay que echarle de comer aparte, ¿no? Por supuesto que enferma muy aisladamente, de una forma muy peculiar, y viste de una forma muy peculiar, y tiene su mujer peculiar y su coche peculiar, ¿no? En ese sentido, por ahí van a ir, ¿no? Entonces, estudia o determina precisamente esas oscilaciones y también las variaciones de los caracteres biotipológicos. ¿Respecto a qué? Pues respecto a unos caracteres físicos, constitucionales, que vienen sufragados, digamos, podemos decir así, por los hábitos o los hábitos de ese individuo y por su temperamento. Al igual que también hay otros caracteres psíquicos, ¿no?, que vienen determinados por su carácter y por su inteligencia. Entonces, examina y determina, teniendo en cuenta estos factores que hemos dicho, o estas variaciones, partiendo precisamente de principios y leyes que rigen precisamente estas variaciones en unas condiciones pues bien orgánicas que le puede dar su herencia, su edad, su sexo, etcétera, incluso su raza también, ¿no? Y una serie de agentes externos, físicos, químicos, biológicos, meteorológicos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque busca precisamente la razón de los modos especiales de reacción, de evolución y manifestación de las especies morbosas que constituyen la esencia de las formas o tipos clínicos que precisamente consideran pues a ese hombre como individuo, ¿no? Entonces, ese es digamos que es uno de los principales, sino el factor principal de las infinitas maneras de padecer o de enfermar y posteriormente padecer. Entonces, cada individuo, por supuesto que así va a ser, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues claro, todos sabremos que son amigdalitis, ¿no? Pues precisamente pues una amigdalitis es una amigdalitis, ¿no? Una inflamación de las anginas, de las amígdalas, por un agente o un agente externo, digamos así. Pues precisamente ha habido un bichito, un estreptococo, que precisamente junto a la idiosincrasia particular y en ese momento que tiene un individuo determinado, pues es capaz de atacar esa primera defensa que tiene en la garganta, ¿no? Entonces, claro, pues va a causar con unos síntomas muy parecidos, ¿no? Quiere decir que un señor, pues esto se le va a inflamar, pues no va a poder hablar bien, pues va a tener fiebre, está muy decaído, etcétera, etcétera. Pero dentro de esos síntomas, digamos así, o esos signos evidentes, pues cada enfermo o cada niño, digamos así, pues va a enfermar de una forma muy peculiar, ¿no? Y su cuerpo, por supuesto, aun siguiendo unas leyes y unos principios que pueden ser en conjunto básicos, por supuesto que va a tener ciertas peculiaridades que, por supuesto, lo van a hacer como un individuo aislado, que tiene una forma de padecer y de enfermar completamente distinta, ¿no? Entonces, por supuesto que pensamos, y este señor y este grupo de médicos pensadores pensaban que no se puede resolver exclusivamente la ecuación clínica despejando una de las incógnitas, solamente una de las incógnitas, ¿no? Como puede ser en este caso la etiología, ¿no? Por supuesto que un estreptococo beta hemolítico, pues una cepa muy determinada, pues por supuesto que eso está estudiado perfectamente, o casi a los tiempos en que estamos, pues casi se estudia más precisamente la digamos, composición y característica determinada de ese beta, de ese estreptococo o las posibles cepas que se pueden ir diferenciando siempre y normalmente por manipulación del propio humano, no solamente vamos a dar importancia a eso, que evidentemente lo tiene, sino que también es cuestión de hacer una dualidad, ¿no? O sea, cómo está ese individuo, qué constitución tiene, pues qué herencia o qué antecedentes, en qué clima está, en qué estación está, etcétera, etcétera, unido a las características de ese microbio, ¿no? Entonces, claro, es por lo que muchas veces nos encontramos donde nos encontramos, ¿no? Que muchos enfermos, sí, vemos esa garganta, vemos que hay unas plaquitas de pus, una fiebre altísima, incluso unas petequias por el cuerpo, o sea, lo que fuera, el signo que sea, automáticamente pues vamos a dar una penicilina, ¿no? Automáticamente para todo el mundo penicilina.
Entonces es cuestión que muchos niños o muchos enfermos en ese sentido pues van a desviarse, o ese mismo bichito pues va a dar muchos más problemas a nivel sistémico, y que otros, por ejemplo, pues pasado un periodo pues no va a surgir ningún problema más, ¿no? En ese sentido, yo creo, y estoy repitiendo las palabras de este viejo, que, bueno, digo viejo en el mejor sentido, ¿no?, que es precisamente algo tiene que haber, algo tiene que tener ese individuo, alguna circunstancia por la que reacciona de una forma distinta a cualquier otro, ¿no? Entonces, casi siempre este grupo de médicos, pues así dice, ¿no?, que viene un poco rescatando toda la historia de la medicina, todos los pensamientos, y aquí, pues, por hacer un poco justicia, de sacar este libro un poquito a flote, pues su pensamiento era así, ¿no? Entonces decía que desde Hipócrates ya se empezó a estudiar lo que es la estimación que considera y aprecia a una persona por su calidad y sus circunstancias. Estamos estimando a una persona. Yo estimo que esta persona, por esta constitución, viene afectada de esta manera, entonces yo estimo que es algo distinto a cuando viene esta otra persona que, pudiendo estar afectada por el mismo agente externo, parece ser que va a reaccionar distinta, y por tanto el tratamiento tiene que ser, digamos, como un traje hecho a medida, ¿no? Y es precisamente que, bueno, considera y aprecia a una persona por su calidad y sus circunstancias, por una acción espontánea que tiende siempre a su conservación y, por supuesto, a su reproducción. En ese caso está claro, todo el ser humano, toda persona, pues tiende en primer lugar a conservarse lo mejor posible y el tiempo mayor posible, y por supuesto a reproducirse, ¿no? Entonces ya Vicente Espinel, ya en el siglo XVIII, decía que los grandes médicos procuraban saber el origen, causa y estado de la enfermedad, y, por supuesto, el humor predominante de ese paciente. ¿Para qué o por qué? Precisamente para no curar al colérico como al flemático, y para no curar también el que es a la constitución sanguínea como a la constitución melancólica, ¿no? Entonces, en esos cuatro grupos, luego iremos viendo también lo que dice la medicina natural por los cuatro grandes grupos de constituciones, ¿no? Entonces, es precisamente... es lo que venimos diciendo constantemente. Ya desde el siglo XVIII ya se pensaba así, ¿no?, por un poco estudiar una medicina práctica de acuerdo a una constitución, o a una forma de individuo concreto, ¿no?, o encasillarlo, digamos así, en un primer estudio para curarlo, digamos, de una forma más artista, ¿no? Entonces, saber incluso, decía este hombre, saber incluso la calidad oculta de ese enfermo, ¿no? Entonces, las calidades ocultas de ese enfermo, que forma parte como muy íntima y que influye, por supuesto, a todo individuo entero, entramos ya en el capítulo de las emociones. Entonces ya no separaban lo que era un cuerpo físico, un cuerpo biológico, con un carácter emocional, que es lo que venimos machacando pues día a día aquí también, ¿no? Entonces decía que así es como se cura o acertamos la cura y se acredita al médico, ¿no? En ese sentido, al médico buena falta nos hace a todos que volvamos a tener cierto crédito, ¿no?, en ese sentido. Entonces, la idea era que no trabajar con un cuerpo humano, sino trabajar con lo que se dice un ser humano, ¿no?, como esas entes de razón que están metidas en un cuerpo físico o que dan una característica a ese ser biológico, ¿no?, y que, por supuesto, esos temperamentos o esos caracteres constitucionales o esos caracteres psíquicos incluso daban forma incluso o daban peculiaridades a ese cuerpo físico, ¿no? Entonces, de ahí empezábamos a decir días antes, cuando hacíamos una visión un poco más alejada del ser humano, pues como empezamos estudiando un poquito lo que era el tema de la fisonomía, ¿no? Entonces, que muchas veces decía, bueno, si es que esa cara es el reflejo del alma, ¿no?, en cuanto a esas calidades internas de ese ser humano, o ese capítulo de las emociones. Entonces, ya para
Para entrar ya desde la historia, y con esto este programa espero terminar ya, pues claro, uno de los padres de la medicina occidental, de los grandes pensadores, independientemente de Aristóteles, pues ya vino pues Hipócrates, ¿no? Pues que nació algo así como 460 o 500 años antes de que naciera Cristo, ¿no? O sea, antes de Cristo. Entonces él decía que era imprescindible ver las cosas en conjunto, porque eso era propio o era necesario de la medicina antigua, ¿no? Entonces, él daba una doctrina de los 4 humores. Entonces, la salud estaba representada por una mezcla exacta, equilibrada de estos 4 humores, ¿no? Y daba también el concepto de cocción, ¿no? La operación por la que la naturaleza separa poco a poco lo nocivo de los humores, ¿no? Digamos que cocía, entonces, al cocer como cuando hacemos puchero, ¿no? Que la parte de arriba es lo más peculiar o salía lo extraño de esos humores, ¿no? Y por supuesto ya venía la crisis, ¿no? Entonces todos estos 3 conceptos formaban la prognosis, ¿no? Como el pasado, el estudio o digamos la conclusión del pasado, el presente y el futuro de las enfermedades, siguiendo unas reglas fijas para fijar una terapéutica que se dirige más a aumentar la naturaleza de ese propio ser o ese individuo, más que a la enfermedad en sí. Entonces, de ahí ya pues, escribió muchísimas obras, pues los aforismos, un libro de articulaciones y fracturas, otro libro muy interesante que no he podido conseguir, por supuesto, que trataba sobre los aires, las aguas y lugares. Entonces era un estudio muy bueno, como el influjo de los climas y las estaciones en la salud respecto a los 4 grandes tipos de constituciones, ¿no? Y otro libro, que aquí tengo apuntado por aquí, pues el régimen de las enfermedades agudas, ¿no? También para cada constitución. Entonces eso me parece ciertamente que a mí me gustaría, bueno, eso yo no lo he podido estudiar, porque pues no me lo han hecho estudiar o tampoco lo he visto, ¿no? En ese sentido yo pienso que esa quizá sea la base, y es lo que pensaban precisamente este grupo de pensadores de hace 50 o 60 años, que partiendo de esa base era cuestión de ir estudiando precisamente, pero en ese conjunto, pues al ser humano, viendo cómo es toda su fisiología y por supuesto para luego saber cómo enferma y cómo sabemos su patología particular.